Abrimos ya nuestra habitual sección del Mundo en Guerra y hoy analizamos a la oposición iraní con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se ha hablado durante todos estos días de la organización de los mujahidines del pueblo de Irán porque financió la campaña de Vox en el año 2014. ¿Quiénes son exactamente los que forman parte de esta organización? Bueno, en honor a la verdad hay que decir que realmente no fue la organización, ¿no?, sino personas vinculadas a ella, que antes de un crowdfunding que realizó Vox, una especie de micromecenazgo típico, recibió muchos de esas microdonaciones, eran de exiliados y disidentes de esta organización, agradecidos con el apoyo que Alejo Vidal Quadras les había realizado durante años en favor de su oposición al régimen teocrático iraní. Dicho esto, también hay que decir que no fue la organización de los mujahidines del pueblo de Irán. Estas personas no estaban vinculados realmente al MEK, sino a la rama política, digo MEK porque es la abreviatura de esta organización, sino de su rama política, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, el CNRI. Y esto es importante porque no es lo mismo, digamos, el brazo más militar o más armado que el brazo político en este caso. ¿Y qué es el CNRI? Es una organización política iraní que en sus inicios, ya en tiempos todavía del Shah en los años 70, predicaba un socialismo islámico, una curiosa mezcla de socialismo e islam moderado, que ha ido derivando en algo más secular, es decir, van abandonando la parte islámica y más liberal, convirtiéndose en un partido menos marxista, digamos más de un socialismo light, de un socialismo liberal. Fue un partido que fue un movimiento que fue determinante, y esto es poco conocido porque nosotros tenemos la impresión de que el Shah de Persia cayó por la revolución de los ayatolás, que son los que hoy siguen gobernando en Irán, y la realidad es que había una panoplia muy amplia de partidos y de movimientos, organizaciones que lucharon contra el Shah, y en este caso el CNRI o el MEK fueron realmente muy determinantes a la hora de ese derrocamiento. Y formó parte de esos primeros parlamentos. Incluso uno de sus fundadores, uno de sus líderes de los primeros tiempos, fue el primer presidente del Irán post-Shah. Y sin embargo pasó rápidamente, en un año y pico estaba en la oposición y estaba clandestino, estaba prohibido porque se oponía a esa deriva dictatorial que hoy todos podemos ver en Irán. Y eso le hizo caer en desgracia, pasar a la clandestinidad y sufrir auténticas masacres por parte del régimen. Así que el MEK lo que hizo, y el CNRI fue el MEK combatir al régimen iraní, y el CNRI desde entonces lo que ha hecho es servir de bandera política de este movimiento, intentar captar apoyos bastante exitosamente en el extranjero y defender la causa internacional contra el régimen de los ayatolás. Es cierto que hasta hace unos años estaban catalogados como grupos terroristas por la Unión Europea y también por Estados Unidos. Efectivamente, el MEK, recordemos, el MEK, el brazo armado, fue catalogado por Estados Unidos, durante 15 años estuvo catalogado como grupo terrorista, y fue por una imposición del gobierno iraní al gobierno de Clinton como medida previa a poder sentarse con él a negociar. Y de hecho en 2012 salió de la lista tras una demanda penal que se ganó y que le obligó el gobierno norteamericano a retirarlo de la lista. La Unión Europea también durante 6 años lo tuvo en la lista de organizaciones terroristas, en este caso presionado no por el régimen de Irán, pero sí por el gobierno de Estados Unidos, y en su caso también en 2009 salió de la lista tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo que vemos, la dominación en ambos, tanto Estados Unidos como en la Unión Europea, de grupo terrorista ha sido muy política, ha durado muy poco y en ambos casos ha cesado por decisiones judiciales. No es porque ahora no, ahora ya consideramos, como ocurre con otros grupos, consideramos que ya pasado este tiempo podemos decir que este grupo ya no es terrorista. No, fueron decisiones judiciales que dijeron que eso no tenía sentido. Y luego el CNRI, que realmente quien ha realizado estas aportaciones, o personas vinculadas al CNRI, que ha hecho estas aportaciones monetarias, que está en toda la prensa y que ha salido en la prensa, no fue considerado grupo terrorista porque es el grupo político, digamos, matriz. Repito, sí el MEK, el brazo armado, no la parte política que ha realizado indirectamente a través de personas estas aportaciones monetarias.
¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la oposición iraní y el gobierno? Bueno, hay que partir de la base que el CNRI no es el único grupo opositor, ni mucho menos. Hay muchísimos grupos, hay organizaciones de izquierda, como pueden ser, podríamos englobar al CNRI como una organización de izquierda, aunque sea moderada, que tiene todas sus sedes. Estos grupos habrá una docena de grupos de izquierda que tienen sus sedes ahora mismo en Europa, porque no pueden tener lógicamente en Irán. Hay varias organizaciones monárquicas que ansían la vuelta a los tiempos del Shah, con sus sedes en Francia y en Estados Unidos. Hay varias organizaciones secesionistas, lógicamente hay una minoría muy importante kurda y otra azerí, que buscan una independencia o al menos una autonomía que respete sus diferencias culturales, lingüísticas, históricas y demás, que están en Irak, Turquía, Azerbaiyán, y en menor medida hay nacionalistas, hay verdes, socialdemócratas, liberales. En definitiva, puede haber una veintena larga de organizaciones políticas prohibidas y exiliadas de Irán. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, como hemos visto, son tan diferentes unas y otras que diferencias, pero ¿en qué podrían, quitando los kurdos y azeríes, cuya diferencia principal no es la cuestión política en sí, la cuestión ideológica, pero sí la cuestión de independencia o autonomía, el resto de todos los que hemos dicho, izquierdas, monárquicos, verdes, liberales, etcétera, habría dos, que son, ¿cuáles son las diferencias con el régimen iraní? Por un lado, que ansían una libertad política, el fin de la dictadura de los ayatolás, y que ansían una libertad religiosa, el fin de la teocracia islamista de corte además yihadista. Expresidentes españoles como Aznar o Zapatero han participado en actos de esta organización de los mujahidines. ¿Quiere decir esto que está reconocido como oposición legítima para los grandes partidos occidentales? Absolutamente. De hecho, el CNRI, quizás el interlocutor preferido de las cancillerías occidentales, tanto europeas como Estados Unidos, y tan es así que además ganó muchísimos puntos al airear en 2002 el programa, sacar a la luz el secretísimo programa nuclear iraní, que ha dado lugar a toda una serie de medidas de sanciones contra Irán, y que fue un gran golpe contra el régimen iraní y una gran ayuda para ver la realidad y la verdad de las intenciones del régimen de los ayatolás. ¿Tiene posibilidades reales para llegar al poder? Pues yo creo que no, yo creo que pocas, al menos en solitario. Hay que tener en cuenta que quizás tiene poco apoyo dentro de Irán. Hemos dicho, tiene mucho apoyo fuera en las cancillerías occidentales, pero tiene muy poco apoyo dentro de Irán por su apoyo durante la guerra Irán-Irak. Claro, era el grupo opositor que estaba combatiendo al régimen, y apoyó a Saddam Hussein, al Irak de Saddam Hussein, en la guerra contra Irán. Y esto ha sido considerado y es considerado como alta traición, no solamente por el régimen iraní, sino por una parte importante del pueblo iraní que no entiende y que no acepta y que no admite que en esas circunstancias de guerra total contra el enemigo exterior pudiera estar colaborando con el enemigo. Y esto mismo hace que haya no pocos grupos de oposición, también exiliados como el MEK y el CNRI, que se niegan a ni siquiera sentarse a hablar con ellos porque consideran de la misma forma traidores. Con lo cual, ¿de qué puede servir más que de llegar al gobierno y difícilmente formar parte de alguna coalición, aunque ya lo veremos en el futuro? Por lo menos sí que sirve para mantener la llama, ya que es muy importante este movimiento, es muy importante a la hora de denunciar las barbaridades del régimen iraní y de servir un poco de trampolín político para las demandas del exilio. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros, muy buenas noches.